El día de hoy, como, como les presento en el tema, prepara a tu hijo para regresar a clases. El día de hoy te quiero compartir muchas herramientas que te van a ayudar en casa para que tú prepares a tu hijo si es que aún no entra a la escuela y ya está próximo a empezar clases. Y primero me presento, yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil, también soy mamá de dos, de Renata de 8 años y de José de 3 años. Tengo una especialidad en tanatología pediátrica, otra en estimulación temprana y actualmente estoy haciendo una en crianza en los hijos. Atiendo consulta privada, los niños, terapia de juego, los niños con sus familias, lo estamos haciendo online y también ya regresamos a consulta. La terapia de juego no ha cambiado nada, en consulta presencial estamos teniendo todos los cuidados posibles, así que pues bueno. También te comento que estoy en Tijuana por si es que tienes alguna intención de hacer alguna consulta, alguna entrevista o alguna duda también, porque así como hacemos también consulta para terapia de juego, también hay orientación para padres y no necesariamente el niño tiene que ir y no necesariamente tienen que visitarnos cada semana. Pero bueno, el día de hoy quiero compartirte información muy valiosa acerca de prepara a tu hijo para el regreso a clases. En México, los niños entran la próxima semana, el lunes, a la escuela y en algunas escuelas ya entraron esta semana, hoy es jueves, entraron el día lunes porque están teniendo como un pequeño propedéutico, como la intención es que los niños se puedan adaptar a la escuela en esta nueva modalidad que es online, a diferencia del ciclo pasado que fue una escuela presencial. El día de hoy es por eso que quiero compartirte información que listo. Perdón. El día de hoy quiero compartirte información muy valiosa que va a ayudarte a preparar a tu hijo si es que tanto tú como mamá sientes ansiedad porque no sabes qué esperar de esta nueva modalidad que estamos teniendo. Cristina, no sé qué le pasó, pero le borraron todo. Estoy en vivo, Renata. Perdón. Te decía, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo es que quiero ayudarte? El día de hoy subí también información acerca de un taller que voy a dar la próxima semana que está dirigido a papás de niños de 3 a 5 años para niños que no han sido escolarizados nunca han ido a la escuela, nunca han ido a la guardería, siempre han estado en casa cuidados por sus adultos, papá o mamá o abuelita, etcétera, y que es la primera vez que van a ingresar a la escuela. Ahí te voy a dar toda la información cuando tu hijo no ha ido a escuela antes y cómo debes de prepararlo, cómo debes de ayudarle, pero en la adaptación a la escuela también y que no se caiga en la ansiedad. El día de hoy más bien quiero darte herramientas de cómo preparar a tu hijo a esta nueva modalidad y quiero apegarme mucho a lo que es la modalidad en línea. El ciclo pasado nos tocó que había que preparar mochilas, quizá los uniformes, libros, forrarlos, stickers, loncheras, etcétera, pero esta vez es completamente diferente. Entonces, ¿cómo debes de estar preparada tú como mamá también? Ayudar a tu hijo para que baje mucho la ansiedad y cómo puedes prepararlo. Yo te decía, aquí en Tijuana algunas escuelas y muy probablemente también en tu ciudad muchas escuelas ya empezaron clases que no es una clase como tal, sino más bien es como una pequeña adaptación para que tanto niños como adultos nos adaptemos a esta nueva dinámica. Por ejemplo, en la escuela de mi hija, el ciclo pasado terminamos en Zoom. Este ciclo se mudaron a una aplicación de Google donde bajamos 4 aplicaciones en nuestro aparato. Nos dieron ellos un como correo institucional para cada uno de los niños y de hecho la escuela tiene una persona que está
que está llevando todo esto del sistema informático, y que cuando nosotros como papás dimos de alta los correos, surgieron muchas dudas. Algunos aparatos funcionaron mejor que otro. Yo tuve algún problema porque no se descargaban todas las materias, etcétera. Quizá la pantalla no se ve muy bien, el audio no está funcionando. Entonces, esta primera semana, en el caso de mi hija, funcionó precisamente para adaptarnos en esta primera semana, además de que ingresaron niños nuevos a la escuela, y otros niños tantos pues se mudaron a otra escuela, y también hubo algunos niños que se mudaron a otra ciudad. De hecho, mi hija me compartió que hay un niño que vive en la Ciudad de México y está tomando clases con ella en su grupo aquí en Tijuana. Entonces, este periodo de adaptación que la escuela dio para los niños ha sido muy bueno. Ha sido algo que como papás ojalá se diera la oportunidad para todos los padres, porque ayuda muchísimo precisamente a que todos los adultos nos estemos adaptando a esta nueva normalidad que se ha estado dando, y que ha sido un tanto difícil porque no la esperábamos. Sin embargo, ya no deberíamos de tener tanta ansiedad los adultos, y los niños yo he notado que se adaptan muy bien, porque terminamos el ciclo pasado en la misma situación. Hubo mamás que me decían, yo ya por favor rogaba porque el ciclo pasado termináramos, porque lo que queríamos era ya terminar y deshacernos de esta situación que fue muy desesperante, porque las mamás caímos en esta rutina donde algunas hicimos el trabajo no solo como mamás, sino que también por ciertos periodos nos convertimos en maestras, en docentes con nuestros niños, y hay mamás que tienen niños más de uno, se complica mucho, y si la mamá sale a trabajar fuera se complica todavía el doble. Entonces, el día de hoy quiero compartirte información muy valiosa, y me tomé pues una lista. No hay ninguna más importante que otra, solamente que por alguna tengo que empezar. Información que a ti te puede ayudar. Así que pues vamos a empezar. La primera con la que te voy a dar una recomendación importante es que primeramente hables con tu hijo acerca de lo que viene. Y con esto es algo que siempre les he dicho en todos los videos, y si tú has ido a consulta conmigo o has estado en talleres antes, siempre les digo, papás, anticipen. ¿Qué quiere decir? Que tú le hablas a tu hijo de los eventos que vienen, lo preparas, le das información acerca de lo que se espera del evento, de lo que se espera del comportamiento del niño, para que cuando el niño se anticipa, el niño puede resolver sus conflictos. No es recomendable que no le digas al niño lo que viene, incluso al rato, o lo que va a suceder mañana, porque aquí es donde se genera mucha ansiedad. El niño no puede resolver lo que viene. Recordemos, como lo hemos mencionado antes, recordemos que el niño tiene una percepción del tiempo muy diferente a la de los adultos. Como adultos podemos controlar el tiempo, porque ya podemos imaginar cuánto tiempo falta, cuánto tiempo tienen 50 minutos, por ejemplo, cuánto tiempo tiene una hora, más o menos cuánto tiempo dura una clase, cuánto tiempo dura todo lo que es una rutina escolar en las mañanas. Más o menos nos damos una idea, pero un niño en sí no tiene una idea clara sobre el tiempo. Entonces, aquí es importante que tú le anticipes la gran diferencia que hay entre las vacaciones, que nosotros ya cerramos la semana pasada. El fin de semana pasado ya fueron nuestros últimos días de vacaciones de verano. Necesitas decirle a tu hijo que este periodo de vacaciones ya se terminó, y que ahora viene el inicio del ciclo escolar. Necesitas anticiparle lo que viene, y con esto decirle que la modalidad en línea va a continuar. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía cuándo va a terminar todo esto de la pandemia. Se tiene proyectado, ya sabemos, que las vacunas salgan el primer semestre del próximo año, pero con certeza cuándo vamos a salir no lo sabemos. Incluso aquí en México las autoridades han mencionado que aún cuando estemos en semáforo en verde, los niños no van a regresar a clases de manera inmediata, lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Y esto es algo que tu hijo debe de saber. Quizá no con estas palabras, porque tu hijo tiene una edad quizá diferente a mi hija, diferente a la de tu vecino, tu compañero, etcétera. Entonces debes de explicarle a la edad que tiene tu hijo cómo es que van a suceder las cosas y qué es lo que debe de esperar. Entonces, en mi primera recomendación siempre es: anticipa a tu hijo lo que viene. Dile que ya se terminó el periodo vacacional, que ya se viene el tiempo de clases, y que vamos a estar trabajando como lo estuvimos haciendo
no sé, por ejemplo, mi hija va a pasar a tercer grado de primaria, entonces yo le explico, vamos a dar continuidad a las clases en línea como lo hemos estado haciendo en clases, ahora que terminaste segundo, lo vamos a estar haciendo también por la computadora, vamos a estar trabajando con tus materias en clase, con tus maestros te van a dar trabajo en el aparato, haciendo horarios, etcétera. En el caso de nosotros, la dinámica es muy similar porque hicieron periodos ellos de 40 minutos, clases de 40 minutos, hicieron espacio para que el niño descanse y después de 20 minutos regresan y vuelven a empezar la clase. Entonces la dinámica es la misma y esto es algo muy bueno que mi hija, estuvimos trabajando igual. De hecho, muchos de los maestros que mi hija tuvo el ciclo pasado van a repetir nuevamente este ciclo escolar. Es cierto que otros maestros se integran, entonces es aquí también donde tienes que anticipar a tu hija que ya viene a un grado, al grado siguiente, porque ya es una niña más grande, vienen otras materias, otros niños se van a agregar a la escuela, otros niños ya se fueron de la escuela también, quizás si la dinámica es diferente también anticípale porque es diferente, si sigue igual también compárteselo para que tu hijo vaya bajando la ansiedad. Si tu hijo tiene algunas dudas, algunos miedos, aquí es el momento donde tú puedes ayudarle a abordar y a despejar dudas de lo que viene. Lo ideal sería que de hecho, este video yo debí quizá haberlo subido a lo mejor hace unas 2 semanas, 3 semanas antes para que tú lo hubieras preparado con mucho tiempo de anticipación para ti como adulto. Insisto otra vez, para el niño no tiene caso que le des información muy previa porque no hay un control del tiempo, pero ahorita todavía estás a tiempo de poderle anticipar si es que tu hijo aquí en México, como en México, entran los niños a la siguiente semana y no tienen periodo de adaptación todavía, o quizá hay escuelas también que la primera semana, aun cuando entren la que sigue, tienen su semana de adaptación donde es una semana de juego, donde todos se conocen, donde las actividades son más lúdicas para que el niño vaya relajándose y conozca a sus compañeros. De hecho, hay muchas escuelas que hacen actividades, por ejemplo, como estas del sombrero loco, que van disfrazados, que van en pijamas, etcétera, para relajar la situación y que el niño se sienta mucho más tranquilo. Y aún estas actividades se pueden seguir dando aún cuando son en línea, aunque sí es importante, insisto otra vez, anticípale a tu hijo lo que viene y también anticípale cómo esperas que se comporte. No basta con decirle lo que viene, porque ya una vez que se lo dijiste, y el niño ahora cómo resuelve eso que no le gusta. Quizá si venimos de un tiempo donde nos despertábamos tarde, nos dormíamos tarde, o a lo mejor nos mudamos a la casa de la abuelita, pero ahora es tiempo de regresar a nuestra casa, es una dinámica nueva que hay que anticiparle y dile cómo debe de comportarse. Y con esto me refiero a que anticipes que los horarios van a cambiar, la rutina va a cambiar, la hora de comida también va a cambiar, la hora del baño también va a cambiar, etcétera. Otra segunda recomendación también es que tú debes de establecer una rutina, y como tanto una rutina, también actividades y horarios. Y con esto me refiero que así como le anticipas a tu hijo las actividades que vienen, cambios de horarios, etcétera, establece rutinas. ¿Qué significa? Que venimos de un tiempo donde los niños estaban en vacaciones literal, donde quizá a lo mejor tu hijo estaba muy habituado a un campamento de verano online, a lo mejor se fueron, tengo una niña que está trabajando conmigo consulta, que ella vive en otra ciudad, pero sus tíos que viven en otro estado se mudaron con ellos ahí a convivir con la familia para pasar todo este confinamiento cerca de su familia. Entonces, su tía ha decidido quedarse aquí en la ciudad donde ellos están y pasar todo el confinamiento aún cuando los niños regresaron a clases. Habrá otras familias que no, que quizá decidan regresar a su casa por esta nueva dinámica de los niños que entran a la escuela. Aún así, necesitas otra vez reestructurar tus tiempos en casa y manejar horarios. Y con horarios me refiero otra vez que si nos despertábamos tarde, ahora nos vamos a despertar temprano. ¿Por qué? Porque las clases van a iniciar temprano, si es que fuera tu caso. Hay escuelas también, por ejemplo, las escuelas públicas aquí en México, ellos manejaron las actividades por medio de una televisión abierta, donde tú pones la televisión y buscas tus actividades dependiendo del grado donde tu hijo está. Y los horarios se repiten, se presentan una vez en el día y se repiten por segunda vez en otro horario más tarde. Entonces aquí es donde mamá decide en qué horarios hacer las actividades, ya sea por la mañana o por la tarde. Y si es así, en el horario que tú decidas o en el horario que corresponda a tu hijo ir a la escuela por las mañanas, es que debe de sentarse en algún lugar. Y ahorita es lo que también el siguiente punto, donde vas a buscar un lugar que sea exclusivo para sus actividades.
Lo que te quiero decir es que tú debes establecer una rutina con horarios para despertarse con alarma, horarios para desayunar, sí, horarios para bañarse, horarios para comer, en la tarde, qué es lo que le queda si es que fuera en las mañanas a clase, estuviera en la escuela en clases en la mañana. Por la tarde, cómo es que va a organizarse, y por la tarde me refiero si va a tener no es que si va, debería de quedarle tiempo de juego libre, quizá actividades lúdicas por la tarde también, si es que va a tener actividades extracurriculares, si va a salir quizá alguna actividad o va a ir a visitar a su papá, a su familia, etcétera, por la tarde. Es aquí donde tú debes distribuir de manera que al niño le alcancen a hacer todas sus actividades en el transcurso del día y que le quede tiempo para poder dormir las horas suficientes al final del día. Y es aquí la importancia de establecer una rutina con horarios y actividades. Mi tercera recomendación sería que tú prepares un lugar exclusivo para sus actividades escolares. Y con esto me refiero que no debería los niños, por ejemplo, de hacer la tarea, a lo mejor se me ocurre, en la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina es donde mamá prepara los alimentos y quizá mamá necesita ese mismo espacio para preparar los alimentos, y el niño, si está tomando clase, no son periodos cortos, son periodos largos. Por ejemplo, mi hija toma clases a lo mejor de las 9 a las 12, 1 de la tarde, son alrededor de 4 o 5 horas. En ese tiempo, si tú decides asignar a lo mejor una mesa en la cocina, esa mesa no debería de utilizarse en el tiempo que tu hijo está en la escuela. Ahora, se entienden que todos los espacios en casa son completamente diferentes. Asígnale un espacio, ya sea en la habitación, a lo mejor en la sala, en el comedor, en la cocina. Asígnale un pequeño espacio. Incluso se me ocurre que quizá en la mesa donde todos van a comer, porque ahí es el área donde todos comparten los alimentos, puedes asignar un pequeño espacio donde ahí sea como su mesa de trabajo, y puedes montar quizá un anaquel donde él pueda tener su material preparado, sus libros, sus cuadernos, sus lápices, cartulinas, material, etcétera. De manera que cuando terminó de hacer sus actividades escolares pueda recoger todo y montarlo en ese mueble para que usen esa mesa para comer, y cuando ya no sea tiempo de comer y él necesite hacer su tarea, la mesa esté disponible y pueda bajar su material sin que esté perdido buscando actividades. Es importante para el niño y de hecho esta actividad yo me atrevería a decir que deberíamos de haberla hecho aún antes de confinamiento. Los niños deberían de tener un espacio donde ellos hacen su tarea en clase y donde deben de tener su material guardado, su mochila, sus libros, porque en la tarde hacen tarea. Entonces, lo ideal sería que sea un lugar donde haya suficiente luz, donde no haya distracciones. Y ya ahorita quizá con todo este confinamiento, donde a veces es cansado para el niño estar sentado tanto tiempo, tantas horas, porque es bien diferente ver a los niños trabajar online a verlos trabajar en una clase presencial, porque allá en clase presencial hay una dinámica obviamente mucho más enriquecedora y mucho más activa, donde el niño se levanta y socializa abiertamente con los demás niños, y hay muchas más actividades. Entonces, aquí en casa, donde los niños están sentados en un aparato, la dinámica es mucho más, quizá un tanto más apagada. Yo he visto en lo que va de lunes al jueves que mi hija empezó este periodo de adaptación, de repente mi hija se distrae y se levanta, de repente si la maestra está entretenida con otro niño, mi hija pues está esperando alguna indicación y ya pasó la mosca y se distrajo. Entonces, es importante que el espacio que tú asignes para tu hijo sea libre de distracciones. Pero al tiempo que es libre de distracciones, mi recomendación aquí sería que este espacio sea decorado con mucho cariño, con mucha paciencia, con mucho entusiasmo, y si no con tantos colores que distraigan, pero que sea así un lugar armonioso. Y aquí de hecho yo en la página que me voy a dar a la tarea de buscar, y puedo volver a repetir la publicación, yo les ponía algunas inspiraciones que encontré en Pinterest, donde armaban con banderitas de colores, de tela, de papel, lo que tú tengas en casa. De hecho había unas de papel china también, que haces cortes y luego tuerces y se hacen como unos pequeños pompones para hacer una tira de decorado de colores. Se me ocurre que a lo mejor con una lata de estas donde
viene la comida en lata, puedes vaciarla, limpiarla, forrarla con algún papel decorado o pintarla y ahí poner sus lápices, quizá a lo mejor alguna plantita donde el niño también la pueda cuidar, algunos libros que pueda tener apilados, pueden envolver los cuadernos también si se siente motivado, hacer sus propias etiquetas, sacarle punta a sus lápices, etcétera, hacerlo partícipe de este material. De hecho, esta es mi siguiente recomendación, que hagas partícipe a tu hijo del material que tu hijo necesita. Si bien es responsabilidad del adulto asignarle algún espacio para que tu hijo se sienta cómodo y que se pueda dividir en casa los tiempos de actividades. Por ejemplo, en casa, una habitación es para dormir, la cocina es para alimentarse, el baño quizá para mantener la higiene. Entonces tu hijo necesita un espacio escolar también para que él sepa que este es el tiempo de poder ir a la escuela. Por eso es importante que cuando tú haces la rutina, una estructura, pongas horario de ir a la escuela. Este es tu lugar para ir a la escuela en casa. Y vamos a comer, bueno, es otro espacio para comer. Por eso te decía, si vas a compartir la mesa donde van a comer o en la cocina donde preparas los alimentos, esta mesa debe de transformarse en el tiempo para preparar alimentos, tiempo para compartir alimentos y tiempo también para hacer tarea y también para pasar tiempo de calidad. Entonces, aquí la recomendación número 4 sería, hazle partícipe de su propio material. Si en el caso, por ejemplo, de mi hija, ellos reutilizaron algunos libros. Mi hija reutilizó sus colores, lápices, borradores, sacapuntas, etcétera, que usó el año pasado. Hubo como 4 o 5 materiales que no teníamos en casa y que salimos a comprarlos. En este caso yo salí a comprarlos en el ciclo escolar pasado y los anteriores. Mi hija me ha acompañado y ella ha comprado los colores que a ella le gustan, los lápices decorados que a ella le gustan, los zapatos que a ella le gustan, los moños que a ella le gustan, y respetamos el uniforme. Esta vez yo fui a la tienda y pedí lo que hacía falta, pero ya llegando en casa, una vez que lo desinfectamos, acomodamos en el lugar donde ella ha montado su espacio de escuela. De hecho, la maestra de arte les pidió todo el material en una caja de zapatos y ha pedido que se decore la caja de zapatos. Entonces es algo que estamos trabajando porque el material debe estar listo para el mes de septiembre en unos días, y ella está preparando todo su material. Entonces, aún aquí tú le ayudas a tu hijo a prepararlo, le das el tiempo de que él tome esta responsabilidad y que también aprenda a tomar, por ejemplo, las consecuencias de que si no se tiene el material listo para la primera semana en septiembre, pues quizá no pueda trabajar completo porque no tomó el tiempo para juntar el material. Por eso la importancia de hacerlo partícipe de su material y también de su uniforme. Muchas escuelas, por ejemplo, que no están usando uniforme, les dan la pauta para que vayan a lo mejor en pijama. A mi hija le sucedió el ciclo pasado que ella podía andar en pijama todo el día y le permitían tomar la clase así. Este ciclo escolar no fue así. Y eso es algo muy bueno, que si tu escuela te da permiso de que tú vayas vestido como tu hijo, vestido como él quiere y peinado como él quiera, mi recomendación sería que tu hijo sí vaya con uniforme, sí vaya peinado, aún con sus zapatos si no se le ven, que vaya con su vestido, con su uniforme completo. ¿Por qué? Porque esta es disciplina. Recordemos también que, y aquí nos lo han dicho muchos profesionales, que en las mañanas, por ejemplo, aún cuando tú te quedas en casa, si tú estás en pijama todo el día, realmente no te sientes motivado a trabajar y no te sientes con muchas ganas de crear ideas, porque te quedas como en un estado de confort y de mucha tranquilidad si es que traes pijama. Lo indicado es, pues, si no te quieres bañar, pues a lo mejor sí peínate, cámbiate, cepíllate los dientes, prepárate un desayuno, etcétera, y te vas a sentir con muchas ganas de trabajar. La intención es la misma, que ayudes a tu hijo a que prepare su uniforme con tiempo, para que, por ejemplo, un día antes lo puede tener preparado y al día siguiente él mismo se va a cambiar, puede decidir los moños, cómo se va a peinar. Insisto otra vez que se ponga su uniforme completo, incluyendo los zapatos. Mi recomendación número 5 también sería que tú como mamá ayudes a ordenar en casa, así como tienes una rutina en casa para poder preparar actividades, para que pueda separar sus espacios escolares, sus actividades escolares, tiempo para comer, para desayunar, para cenar, para jugar, para hacer tarea, etcétera, que tú también como mamá tengas tus tiempos para preparar el lunch y para preparar el desayuno y también la cena.
Recordemos que los niños en otros tiempos llevaban una lonchera y compartían allá en la escuela sus alimentos. Hay escuelas, por ejemplo, que tenían los comedores y los niños salían a comer. Otras escuelas quizá mamá cocinaba en un día para los 20 niños y ese día todos compartían y a lo mejor esa escuela no llevaba un lunch como tal. Aquí en casa la dinámica es diferente. Es muy probable que en la escuela tus hijos no les den horarios seguidos. Y quizá ya en la escuela cuando tenían actividades tampoco es que tuvieran horarios, por ejemplo, como de 8 a 9, de 9 a 10, o horarios seguidos. Se terminaba una clase o terminaba un maestro y siempre les daban un pequeño espacio donde los niños se podían levantar, estirar las piernas, salir a tomar agua, al baño, etcétera, y regresaban. Aquí es exactamente los niños, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los niños, sus periodos de concentración son muy cortos. A menos que el maestro haga su actividad extraordinaria y muy lúdica donde mantenga la atención en el niño, va a conseguir que logre sentarse los 40 minutos de clase. Pero si no, el niño va a estar cansado, no va a poner atención y se va a estar levantando. Lo indicado sería que tu hijo se levante por la mañana. Quizá, por ejemplo, si tu hijo entra a lo mejor a las 8 de la mañana, quizá a lo mejor si tú calculas, tú que conoces mejor a tu hijo, a lo mejor cuarto para las 7, que se pueda despertar para que tenga espacio para jugar, para vestirse, para lavarse sus dientes y para desayunar, para cambiarse, para preparar su material, prender su aparato y sentarse a esperar. Esto sería lo indicado. Y aquí es donde mi recomendación, yo te decía número 5, donde mamá ordena el desayuno y el lunch, es que ahorita en estos primeros días de adaptación al colegio en línea, mamá pueda tener un desayuno que sea delicioso, que sea nutritivo y quizá para los pequeños que sea visual, estos donde hacemos sandwichitos que van con figuras o que le ponemos quizá a lo mejor las orejitas, una carita, etcétera, que sea divertido para que el niño se sienta motivado. Hay niños también que no tienen hambre por la mañana y que prefieren comer más tarde. Tú puedes invitar a tu hijo a que tome un vasito de leche para que tenga algo en su estómago y que el cerebro pueda trabajar. De hecho, está comprobado científicamente que si tú vas a hacer alguna actividad física, bien pudieras preparar algún jugo de frutas, de verduras, etcétera, para que le des energía a tu cuerpo para poder trabajar y tu cerebro que pueda procesar todo lo que viene en el día y ya más adelante puedes tener un desayuno un poco más cargado. Esta sería la indicación y que en estos lapsos entre una clase y otra, tú puedas darle a tu hijo quizá a lo mejor algunos en lugar de lunch, quizá a lo mejor poquitas almendras, a lo mejor en la siguiente clase quizá una manzana cortada en cuadritos para que tu hijo la pueda comer al tiempo que está jugando, a lo mejor también sorbos de agua entre una clase y otra, porque lo indicado sería que en clase cuando se sienta esté haciendo clase y que no esté comiendo. De hecho, eso es lo que los profesores han estado recomendando, que los niños no estén comiendo y no estén tomando agua o jugando mientras están haciendo la clase. Esta sería mi recomendación número 5, que mamá intente hacer un desayuno saludable, divertido, visualmente bonito, prepare estos snacks entre una clase y otra, y si tu hijo no quiere comer, está perfecto, que no quiero decir que aguante, pero que pueda esperar hasta quizás que termine clase para que pueda sentarse a comer bien si es que desayunó bien por la mañana. Hay niños que se sientan a desayunar fabuloso por la mañana y la comida comen fantástico durante la tarde. Aquí es como tú en casa lo estés manejando. Y mi recomendación número 6 aquí sería que si tu hijo aún no ha entrado a clases, bien pudieras organizarte con las mamás de la escuela de tu hijo, que son amigos de tu hijo, para que ellos puedan verse quizá en una videollamada previa a clases. ¿Por qué? Porque es muy probable que tu hijo esté muy entusiasmado, picándole aquí a las teclas, revisando para qué funciona todo esto, si es que van a conocer una plataforma nueva. Y como mamá también muchas veces no sabes por dónde o no puedes ver la pantalla y ya estás llamándole al profesor porque no sabes cómo ni para dónde. Y los niños que suelen tener mucho menos miedo y son más arriesgados, le están picando a la pantalla para poder explorar. Entonces aquí sería que tú puedas anticiparte. Y otra vez, como ya le anticipaste a tu hijo que las clases son clases y no es para jugar el aparato, entonces tú puedes anticiparte con las otras mamás, con los otros niños y pueden hacer videollamada para que tu hijo baje esta necesidad de poder platicar con los amigos, porque recordemos que venimos de un periodo de vacaciones largo.
y con confinamiento pues casi al doble. Entonces tu hijo muchas veces tiene la necesidad de poder ver a sus amigos, que a lo mejor no tuvo en vacaciones la oportunidad de verlos. Quizá con otros sí, pero generalmente a todos reunidos, no. Y le va a dar curiosidad saludarlos a todos y seguramente muchos de ellos tienen cambios. Quizá a lo mejor algunos se cortaron el cabello, se peinan de manera distinta, a lo mejor algunos se mudaron de casa, a lo mejor algunos, no sé, viven o se fueron, no sé, de vacaciones a lo mejor, su tono de piel a lo mejor está bronceado, a lo mejor a algunos se le cayó el diente, o no lo sé, siempre los niños van a tener alguna novedad nueva que compartir. Sería bueno que te anticiparas e hicieras una videollamada para que tu hijo conociera y bajara mucho la ansiedad y la curiosidad de estar explorando en tiempo de clase, cuando él lo que quiere es socializar con sus compañeros. Entonces, mi recomendación número 6, sería organiza una videollamada con sus compañeros previa a las clases para poder bajar la ansiedad y que tu hijo socialice, para que cuando llegue el tiempo de las clases en línea, realmente sea para poder trabajar en clase sin tener tanta necesidad de saber qué es lo que sucede con los otros niños. Definitivamente va a ser algo que tu hijo va a querer curiosear, pero la ansiedad va a bajar muchísimo. Esta motividad, este entusiasmo va a bajar. Mi recomendación número 7, y es algo aquí que yo les he recomendado mucho, es que el ritual para ir a dormir, para mí como mamá, yo te doy una recomendación, no como profesional, como mamá, es algo que me ha funcionado muchísimo. Lo ideal sería que si tu hijo todavía le falta una semana o días para ir a clases, que tú te anticipes ahorita allá llevarlo a dormir temprano, aunque tú veas todavía le falta una semana o le faltan 2 semanas para tu hijo. De hecho, cuando son niños que van a entrar por primera vez en preescolar, los periodos de clases no son tan largos como otros niños. A lo mejor también ya los de universidad, preparatoria, incluso los de la primaria, sus periodos ya son muy largos de clases. Los niños que van a entrar por primera vez a maternal pueden ser de 1 hora o de 2 horas. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y porque sus periodos no resisten mucho. Entonces, aún aquí, aunque tú creas es poquito tiempo y mi hijo no necesita anticiparse tanto o irse a dormir tanto, porque mi hijo puede con 1 hora mañana de clases o 2, yo te diría que mejor te anticipes a prepararlo a dormir temprano y hacer una estructura, que no esperes que ya sea el día de clases para que reestructures todo el día lunes que tu hijo va a entrar a la escuela. Si puedes anticiparte, hazlo pronto. Yo estoy consultando ahorita a una niña que vive ella en San Diego y sus clases empiezan el 31 de agosto. Por ejemplo, ella todavía está en muy buen tiempo donde mamá puede anticiparse, hacer la rutina ahorita con horarios de que puede poner, no necesariamente una alarma, pero sí hacer un ritual para ir a dormir en la noche, para que se vaya a dormir a una hora que sea estable y constante entre un día y otro, de manera que su relojito biológico le va a permitir dormir las horas que son adecuadas para la niña o el niño, y al siguiente día se va a despertar muchas veces quizá ya sin la alarma, porque el relojito se va a ir acomodando, su relojito biológico. Sin embargo, si tú necesitas ayudarte, puedes hacerlo de una alarma. Y aquí mi recomendación sería que la alarma ojalá puedas lograr que sea un sonido muy armonioso. Ya ahora los celulares o muchos aparatos tienen muchos sonidos que son a lo mejor de un pajarito que está cantando por las mañanas, un grillito que está también haciendo música con sus patitas, las olas del mar. Hay aparatos también, por ejemplo, que puedes cambiar un sonido por una música agradable también para despertar. Eso sería muy bueno si es que lo quieres hacer por las mañanas. Si no, insisto otra vez, mi recomendación número 7 es que puedas hacer, además de la dinámica, hagas un ritual para ir a dormir. Y con el ritual me refiero a que puedas parar tus actividades en la tarde en cuanto a televisión, comida, incluso agua, etcétera, a menos que pueda tomar sorbos antes de ir a dormir. Pero parar tu día y en cuanto ya a actividades y prepararse para ir a dormir, para bañarse, para la cena, ponerse su pijama, cepillarse quizá el cabello, secarle el cabello si es que va directo a la cama, leer un cuento, dar las buenas noches, agradecer en la noche en el día las cosas buenas que vivieron en el día, las cosas que le gustaría que se modificaran mañana. Siempre el ritual para ir a dormir, el momento de ir a dormir, es un tiempo de calidad que yo como mamá me ha funcionado siempre para hacer el apego, para hacer el vínculo con mis hijos, y me funciona también cuando quiero indagar en mi hija
cómo se siente emocionalmente ante alguna situación. Siempre la acompaño para dormir, leemos un cuento y platicamos sobre nuestro día. Y platicamos sobre qué esperamos para el día siguiente. Entonces, aquí es donde tú te puedes preparar. Insisto, no esperes hasta que sea el día de clases para estructurar una rutina, sino que la puedes empezar quizá hoy mismo. Hoy puedes empezar a dormir a tu hijo. Quizá mi recomendación sería que los niños se vayan a dormir entre 8 y 9 de la noche. A las 10 ya se me hace muy noche y a las 11 ya es medianoche para ellos. Tu hijo debería de estar dormido entre 8 y 9 si es que tiene, por ejemplo, la edad de mi hija, que son alrededor de los 8 años. Si tu hija tiene quizá de 5 para abajo, 5 o 6 años antes, 2, 3, 4, 5, 6 años, tu hijo debería de irse a dormir entre 7 y 8, porque ellos duermen alrededor de 10 o 12 horas y necesitan dormir corrido sin poderse despertar en la noche, no tener alteraciones en la noche. Eso es lo esperado. Si tu hijo empieza a tener alteraciones, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque entre niños y adultos la hora de dormir debería de ser constante, larga, desde que se va a dormir, hasta que en las mañanas se levanta. Insisto otra vez, no esperes a que sea el primer día de clases, eso lo puedes hacer con anticipación para que su relojito biológico se vaya acomodando y no le cueste levantarse a la hora que va a ir que se va a levantar para ir a la escuela, aunque sea en línea. Y mi última recomendación, y aquí mi consejo como profesional, es para ti, mamá. No eres maestra, eres mamá. Y lo más importante es que no dejes tu rol de ser mamá. No somos maestras. Hay mamás, trabajo con mamás que sí son maestras. Y ellas tienen la fortuna quizá de poder tener la paciencia de sentarse con sus hijos a trabajar en clases. Nosotras no. Yo soy psicoterapeuta de niños y es un trabajo completamente distinto a ser docente. Sí hay muchas cosas que comprendo, pero yo no soy maestra y es aquí donde mi recomendación es no salgas de tu rol de ser mamá para convertirte en maestra porque no lo eres. Sin embargo, sí sé muy paciente y ten mucha empatía de las necesidades de tu hijo. De hecho, algo aquí que se me pasó decirte en esta parte donde te decía en mi recomendación de prepara su material o su espacio para que él pueda apoyarse en sus clases, es que tú puedas prepararte también con material para que tu hijo pueda manejar o llevar a cabo sus clases de manera, no quiero decir lúdicas, pero sí divertidas, como por ejemplo las tijeras. Yo recuerdo cuando yo era niña, mi mamá cuando estaba creo que en primero o en segundo me compró unas tijeras era un cocodrilo verde, que sus dientes eran las tijeras que se abrían y su boca era verde, su hocico era verde y sus dientes estaban marcados en las tijeras. Yo las recuerdo mucho y para mí llevar esas tijeras en la primaria era wow, fantástico y me duraron muchísimo tiempo. Ahora los borradores, mi hija tiene un kit de borradores que le han durado como 2 o 3 ciclos de corazones, que hay corazones morados, azules y rosas, y por más que los hemos usado no se nos han terminado. Esos son sus borradores. Sacapuntas, encontramos un sacapuntas de un conejito que tú le metes, me parece que en la boca el lápiz, y cuando da vueltas el conejo, no recuerdo si mueve los dientes o mueve las orejas. Entonces esto es para hacerlo divertido. Si bien es cierto, hay escuelas que prefieren que este material no lo tengas en casa o que no sea parte del trabajo de los niños, del material de los niños, porque los distrae. Los distrae la primera vez porque están explorando, pero ya una vez que el niño se habitúa a que los dientes del conejo están subiendo y bajando, ya va a hacerlo quizá a lo mejor, no quiero decir que con menos interés, pero ya no va a causarle tanto impacto como la primera vez. Hay, por ejemplo, plumones. A mi hija este ciclo escolar le compré plumones que huelen, porque le piden colores de madera y plumones. Entonces, este ciclo escolar compramos plumones que cuando tú pintas huelen a fresa, huelen a uva, huelen a limón. Y esto hace que sea la dinámica mucho más divertida. Y para ti como mamá, en mi última recomendación es, yo te decía, no caigas en la ansiedad y el enojo porque no somos maestras, mucha paciencia. Y tú te puedes ayudar de este material precisamente para que el trabajo en casa sea mucho menos pesado y sí mucho más divertido. No debería de ser pesado, puesto que los niños
y nosotros como adultos, si bien es cierto, esto es algo nuevo que no esperábamos, pero que sí puede ser muy armonioso y que podemos lograr tiempo de calidad con nuestros hijos. No debería de ser pesado. Cuando tú te vales de estas herramientas, donde preparas a tu hijo de este material, donde decoras el uniforme, quizá a lo mejor las clases ya se terminaron, le das tiempo de que tu hijo se vaya a jugar, después nos sentamos a comer y después otro ratito se va a jugar y después le anticipas que es tiempo de hacer tarea. Tu hijo va a adaptarse a esta rutina y va a trabajar, va a tener mucho más disposición para trabajar porque ha sido muy empática en cuanto a sus necesidades de comer, de jugar, de irse a divertir y después hacer tiempo de tarea. Aun cuando tu hijo no quiera sentarse porque lo que él quiere es invertir su tiempo en el juego, con el tiempo tu hijo va a comprender que esta es la dinámica, hacer tarea después de clases, vete a jugar, nos sentamos a comer, después te vas a jugar y después te sientas a hacer la tarea. Y aquí es que tanto nosotros como adultos los estamos motivando para que los niños logren sentarse el mayor tiempo posible en el área de trabajo y que logren hacer tarea. Algunas escuelas dejan tarea después de clases, otras escuelas no. Y aquí es nosotros como adultos cómo lo estamos tomando sin caer, insisto otra vez, en esta ansiedad o en esta frustración de no poder lograr o de a veces cosas muy obvias que se nos hacen para nosotros como adultos, pero que no comprendemos que los niños son niños y que están aprendiendo. Yo les decía, tristemente, cuando empezó todo esto, yo veía muchos videos donde mamás que les pegaban a sus hijos, que se reían de ellos o que les insultaban con palabras y les decían, no es posible que no sepas la lógica de esto. Pues no, porque allá en clase un maestro que es profesional en enseñar a los niños en la pedagogía, tienen técnicas y tienen mucha paciencia para trabajar con los niños. Nosotros como adultos y como padres no profesionales de docencia, pues no lo sabemos. Y un niño que apenas está aprendiendo a trabajar su lógica y no puede trabajar todavía, hacer el match en muchas situaciones. Entonces tengamos mucha paciencia y el grado donde tu hijo está es el correcto, el indicado para la edad seguramente. Entonces el día de hoy quiero hacerte una recomendación en cuanto a lectura que seguramente te va a ayudar. Este libro yo lo encontré en el Costco, ya tiene algunos años, quizá unos 3, 4 años, no estoy segura si lo puedas encontrar. Hace como un año yo lo vi en librerías Gandia aquí en México, en una tienda física. No sé si aún lo puedas encontrar y tú lo puedas pedir. Es un Larousse y vienen 30 historias para ir a la escuela. Y de hecho son historias que están muy cortitas y te hablan de 30 historias, precisamente son 30 situaciones que se pueden esperar en clases. Por ejemplo aquí, el primer día de clases de Luis y te narra la historia, te muestra un dibujo y a la siguiente hoja ya es otra historia completamente diferente. Y este libro ya le he dado alguna leída y te habla desde niños que van a la guardería, el cambio del pañal, la mamila, el lunch, la mochila, el camino para ir a la escuela, las tareas, el recreo, socializar con los niños que usan lentes, cuando se cae el diente, etcétera. Abordan muchas situaciones. Si bien es cierto, nosotros no estamos en una escuela presencial en México, porque en otros países los niños ya están yendo a escuela presencial. En Canadá me parece que se están preparando para ir a escuela presencial. En España ya están en escuela presencial. Me parece que en algunos países de Europa ya están atendiendo en escuela presencial ya hace algunos meses. Otros países de Latinoamérica están preparándose para el regreso a clases. Entonces, aquí sí es distinta la dinámica online a la dinámica presencial, pero son cosas que se pueden presentar. Yo te decía, la recomendación es que tu hijo pueda ver a sus compañeritos previos al inicio a clases para bajar toda esta ansiedad y para que los niños puedan descargar la emoción y todas estas preguntas de ver a los niños completamente diferente. Y incluso con estas lecturas tú puedes abordar posibles situaciones o posibles miedos que tu hijo va a presentar. Insisto otra vez, si tu hijo es la primera vez que va a ir a la escuela, son cosas nuevas y ahí estaríamos hablando completamente de otro tema. Así que te invito para la siguiente semana que no te pierdas el taller que voy a estar dando, donde es para niños que no han sido escolarizados y que vamos a estar hablando con ellos. Que no han sido escolarizados, pero que vamos a abordar precisamente los miedos en los niños y los padres, cómo los podemos abordar. Así que bueno, vamos a leer preguntas
Dulce Espinosa, se escucha perfecto, muchas gracias Dulce. Mónica Lucía también me decía que se escuchaba bien. Adriana Valdés, excelente tema. Gracias a ti Adriana por estarnos viendo. Psicología Janet Landero, saludos desde Mexicali. Colega, muchas gracias por estar viendo desde Mexicali. Mexicali es una ciudad hermana de Tijuana dentro de aquí de Baja California. Luz Martínez Pacheco, buenas tardes a todas. Entonces, veo que no hay preguntas, así que si quieren abordar, todavía tenemos un poquito de tiempo. Espero que les haya ayudado el día de hoy. Definitivamente sí es un tema que quizá debía haber abordado con anticipación, pero este mes de agosto sí me propuse poder anticipar los temas para que las mamás, los papás que quisieran poder, que tengan esta situación, y que yo con estos videos mi interés siempre es poder ayudar a las mamás con todo lo que está sucediendo, porque todo esto son situaciones y conflictos que como papás y mamás vivimos todos los días en todas las partes del mundo, pero que con el confinamiento muchas veces estos conflictos se duplican, o a veces ya no tienen pies, no tienen cabeza, y entonces no encuentro como la solución. Mi intención es poder abordar un poquito, poderles dar de información a ustedes para que ustedes tengan herramientas con que trabajar en casa y que puedan compartir también a otros padres que todavía no comprenden muchas de las situaciones, porque quizá a lo mejor son papás que por primera vez sus hijos van a ingresar a la escuela, o que a lo mejor sus hijos cambiaron de escuela, porque incluso hay niños que cambiaron, aunque son clases online, cambiaron de una escuela a otra por dinámicas distintas, y precisamente la dinámica es diferente, el uniforme es diferente, a lo mejor hay escuelas que el material es diferente, cambiaron de plataforma, es diferente. Entonces todo esto que cambia diferente, aun cuando sea la misma escuela, el clima, cambiamos de ciudad, la dinámica quizá en casa se reestructuró. Entonces son estos altibajos donde a veces los niños pueden y no pueden, porque pueden resolverlo porque ya lo han practicado muchas veces, pero por ejemplo, supongamos que ahorita el inicio a clases y se viene un divorcio, a lo mejor un cambio de casa, un cambio de escuela, son alteraciones para el niño, que el niño quizá podía con el ingreso a clases, pero si se cambiaron de casa, pues ahora ¿cómo lo resuelvo? Y el niño ciertamente no nos va a decir cómo se siente, pero nosotros podemos identificar y poder abordarlo. Así que Erika Márquez dice, agradezco todos los temas que abordas. No, gracias a ti, Erika. Yamilet Araceli dice, gracias y muy buenos temas, excelente video. Muchas gracias a ustedes por vernos. Así que pues bueno, yo les decía que los invito al siguiente taller el próximo jueves, que va dedicado para padres con niños de 3 a 5 años que no han sido escolarizados antes. Vamos a ver temas como que los padres conozcan la edad de su hijo, precisamente de 3 a 5 años, para que comprendan por ende el comportamiento esperado cuando los niños ingresan a clases. Vamos a pegarnos mucho a las clases online. Me tocó ver hace días el video de una nena pequeña que tiene 5 años y entró a la primaria. Ella está en la misma escuela, cerró su ciclo escolar pasado, clases en línea, y este ciclo escolar va a empezar la primaria también, clases en línea en la misma escuela, y aún así su carita cuando yo vi el video de la niña que le pusieron la pantalla enfrente, incluso la niña estaba con las manos hacia atrás cuando le preguntaron, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y te acuerdas en qué grado estás? Y entonces la niña sí ya como que contestaba con un poco de miedo y no tan segura, aun cuando era prácticamente el mismo uniforme, era la misma escuela. Claro, era una maestra que no conocía y saltó del kinder a la primaria. Entonces, aún así, cuando tu hijo es escolarizado, pero salta de un grado a otro, porque esto de ser ya no niño tan pequeño, porque cuando van a la primaria son niños más grandes, también hay un desequilibrio y un conflicto en el niño, porque es una responsabilidad para él ser un niño grande, y ahora cómo lo abordo. Así que el taller va dedicado a papás que sus hijos no han sido escolarizados, y que voy a darles herramientas para poder que ellos conozcan la etapa de su hijo, el desarrollo de su hijo, que comprendan cuáles son los comportamientos que se esperan con esta nueva dinámica de tenerlos sentados,
Quizás se van a presentar miedos en el niño y miedos en el niño sí, pero también algunos conflictos y algunas dudas por parte del adulto y vamos a resolverlas. Los talleres que yo imparto siempre son de cupo muy limitado. Me gusta tener que sean poquitos papás, aunque se repitan los talleres varias veces, porque me gusta ver las caras de todos los papás, su temple, poder resolver todas sus dudas y que no haya muchas dudas. Algunas veces a mí me ha tocado ir a veces a talleres donde somos muchos y así con mis dudas me voy porque no alcanza el tiempo para poder resolver a todos. Entonces mis talleres siempre son de poquitos para poder ver las caras de todos los papás, conocerlos a todos y que todos se vayan con sus dudas resueltas y que ellos puedan resolver en casa sus conflictos, que se lleven herramientas para poder resolver en casa. Así que pues yo los invito la siguiente semana, el jueves a las 7:30. De hecho terminamos el próximo en vivo y enseguida nos vamos con el taller. Así que veo que si ya no hay más preguntas, más dudas, pues entonces me voy a ir despidiendo de ustedes y les agradezco mucho como siempre que me sigan en todas las redes sociales. Recuerda que en mi Instagram te cuento allá cosas de como mamá y te decía ya esta semana vamos a subir el primer video sobre pequeños temas. Van a ser videos muy cortitos abordando algún tema, pero ya muy cortitos siendo específicos sobre algunos temas. Y aquí en esta fanpage vas a encontrar información sobre crianza todos los días. Sígueme también en YouTube, allá vas a encontrar información como esta y te recuerdo que estoy atendiendo consulta presencial y online, así como terapia de juego con los niños y sus familias, pero también orientación para padres por si tú necesitas de alguna retroalimentación, con mucho gusto puedes hacer alguna cita. Así que pues bueno, me voy a despedir de todos ustedes, como siempre les agradezco que puedan seguirme, que puedan estar atentas a toda la información que yo con mucho gusto y con mucho cariño comparto para ustedes y pues comparte para que otros padres estén informados. Me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Así que, bye. Psicología infantil y terapia de juego.